Hoy vamos a charlar sobre los desafíos del sindicalismo en esta etapa neoliberal, con las dificultades. Para eso estamos con Vanessa Siley, secretaria general de CITRAJU y diputada nacional, y con Daniel Eltano Catalano, secretario general de ATE. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Este primer bloque vamos a tratar de repasar un poco sus trayectorias personales desde su juventud, particularmente desde ese momento en el que todos de golpe sentimos que tenemos que hacer algo más que ver lo que está pasando a nuestro alrededor y empezar a intervenir políticamente. Así que les pedimos para eso que trajeran una foto a partir de la cual nos van a contar cómo fue ese momento, qué significó, qué sentían. Si quieren empezamos con Vanessa, que trajo su foto, era del comedor. Sí, del comedor Los Pampitas, que es donde empecé a militar en Mercedes. En realidad, originariamente no era un comedor, sino que habíamos un barrio muy humilde que se llama Barrio Marchetti, que cariñosamente le decimos Los Pampitas porque la mayoría de la gente que vive ahí fueron migrantes internos desde La Pampa a la provincia de Buenos Aires para trabajar en ladrillo, hornos de barro de ladrillo. Y no había nada, básicamente una zona muy inundable, muy humilde, y en el 2000, 2001, 2002 empezamos a dar la leche en la puerta de una capilla, que era lo único que había. Después pudimos ir levantando con la gente del barrio el merendero, después se hizo comedor. Hoy ya es un centro comunitario, es una sala de primera infancia, está patrocinado por el municipio. Bueno, hoy realmente el laburo es muy bueno. Pero esas fueron mis primeras experiencias militantes, que partían de la base de ayudar a que los chicos no tengan hambre. Nosotros ahí discutíamos política, pero no teníamos una pertenencia partidaria. Yo tengo 33 años, en el 2001 tenía 16 años, 17 años. 16 años. Y lo que veíamos de la política no nos agradaba en términos partidarios estrictamente. Y creo que entonces tal vez nos referenciábamos con las madres y las abuelas, con el Che Guevara, con la Revolución Cubana, con parte de nuestra historia argentina también, pero no teníamos un referente. Es más, pedíamos tener un referente, una conducción actual. Eso sucedió cuando llegó Néstor Kirchner. En una entrevista leí que habías dicho el peronismo era algo que no nos agradaba en términos de juventud. Quizá no te acordás porque fue una entrevista de la... No, pero era cierto. La referencia más próxima que teníamos del peronismo era en los 90. Claro. Y no había mística, no eran las banderas del general Perón, sino que con esos escudos se había hecho todo lo contrario a la doctrina peronista. Y efectivamente la juventud en ese momento se enroló en el que se vayan todos. Claro. Se enroló en el que se vayan todos, en los movimientos independentistas, en las organizaciones autónomas. Me acuerdo de todo eso, que después fue una militancia universitaria también por la que pasé cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Y creo que el encuentro con el peronismo fue a través de Néstor y Cristina, de mucha parte de la juventud. El primer acto, sí me acuerdo, el primer acto que fui con una amiga, que fue acá en Plaza de Mayo, fue el 25 de mayo del 2005. Y me acuerdo que, no sé, esa vez es como que respiré la mística de decir, bueno, acá hay un proyecto en el cual tengo ganas de militar y de participar. Nos trajo una foto de... Contanos si querés un poco... Esa foto es de una segunda etapa de mi militancia, es de ya mis 16 años, que estoy ahí con un compañero que es el que nos formó políticamente. Yo arranco a militar en el 87, en los secundarios, con compañeros JP, y a movilizarnos ya desde ese momento. Soy como un joven viejo, tengo 44 años, así que viví lo que fue la hiperinflación de Alfonsín, viví lo que fue el marco represivo y la destrucción del Estado de los 90, y por supuesto después tuve la posibilidad de terminar de formar mi
mi identidad con Néstor y con Cristina, pero esa foto hace referencia a una etapa de mi vida en donde la militancia era social, porque había un descreimiento muy grande de la política, y Oscar Soplán, que es el compañero que estoy abrazando ahí, era un militante sobreviviente de la dictadura militar, que estuvo detenido, que su cuerpo habla, tiene marcas, y él nos formó para trabajar con pibes en situación de calle, así que nosotros lo que hacíamos era durante la semana repartíamos alimento en González Catán, de donde soy, y a la noche veníamos a Plaza 11 a trabajar con chicos en situación de calle. Nos preocupaba no era tanto en ese momento el proyecto de país, porque era difícil poder ver en los 90 un proyecto de país, sino esta cuestión de que no se te mueran los pibes, ¿no? Claro. Ustedes ya militaban desde el peronismo. ¿Qué era para ustedes el peronismo en ese momento? El peronismo era el de que nos contaba nuestra abuela. O sea, en casa sí estaba la foto de Perón y de Evita. Mi abuela tenía la foto de Evita en la cocina, y esto es real, o sea, era nuestra identidad. A nosotros nos tocó pelearnos contra Pierri en La Matanza, que era como el marco corrupto más grande con el que vos te enfrentabas en territorio, y la pasamos muy mal, no era una cuestión fácil ser peronista. Y después, lo otro que también te pasaba, había como cierta vergüenza de decir que eras peronista, porque Menem explotó absolutamente todo lo que eran las raíces del peronismo, la justicia social, ¿no? La pelea contra el capitalismo, el desguace del Estado. De hecho, nosotros los 24 de marzo veníamos a Plaza de Mayo y esperábamos que venga la columna de Descamisados, porque era la única columna en donde entraban cantando la marcha peronista y se reivindicaba el peronismo de la juventud peronista, del 45 al 55, era eso que te enamoraba. Y a pesar de que entrábamos cantando la marcha y la plaza te silbaba, nosotros entrábamos orgullosos con esos compañeros. Ahora cambió, ahora lo que sucede es que entrás cantando la marcha a la plaza, que fue un poco la reconstrucción del peronismo a través del proyecto de país que hubo con Néstor y con Cristina. Cuando asumió Néstor, nosotros veníamos de una crisis muy grande y nos faltaban 8 millones de pesos para regularizar el salario de nuestros compañeros. Y estuvimos durante 5 o 6 meses en conflicto directo con el gobierno de Néstor, y él nos invitó a Casa Rosada a tomar un café y a charlar de los problemas que teníamos. A una comisión interna estamos hablando, no es que invitó a ATE Capital, al aparato burocrático. A través de un compañero se comunicó con nosotros y nos invitó un viernes a las 7 de la tarde a Casa Rosada. Y apenas lo vimos, bueno, ustedes, ¿cómo me hacen lío, muchachos? Dice, me están volviendo loco, me cortan la calle, ¿qué necesitan? Y mira, necesitamos 8 millones de pesos para poder contener a estos laburantes, no están pudiendo cobrar. Bueno, dale, yo el lunes lo arreglo. ¿Ya está? ¿Terminó el conflicto? Sí. Bueno, vengan que los quiero conocer. Nos sentamos, nos hizo un recorrido por Casa Rosada y dice, miren, acá Menem privatizó los ferrocarriles, en esta parte de Casa Rosada sucedieron tal cosa. Nos hizo un recorrido y empezamos a hablar de la política, del proyecto de país. Y dice, ¿les puedo pedir algo? Cuiden a Alicia. Cuiden a Alicia, Alicia está en un lugar sensible, va a necesitar de ustedes. Es importante que la puedan respaldar. Nosotros vamos a terminar con la pobreza, vamos a generar empleo, necesitamos que ustedes crean en nosotros. Y ahí yo salí con otra cabeza. Creo que estuve casi 3 días sin poder dormir, ¿no? Porque fue tan fuerte el estar con un presidente que abría las puertas de la Casa Rosada, abría las puertas del proyecto político, resolvía un problema que nosotros no habíamos podido resolver en años. Y bueno, ya está, ¿no? Yo salí de ahí, era otra persona, y empecé a sentir esa sensación que tenían nuestros militantes en los 70, donde vos podías dar la vida por un proyecto político. Había un proyecto político por el cual apostar y por el cual jugar y por el cual comprometerse. ¿Qué dirigentes sindicales, qué tradiciones sindicales argentinas recuerdan y ustedes tienen como referente para organizarse en sus sindicatos? Vanessa, bueno, la línea histórica que siempre mencionamos, que es la que fue la resistencia peronista primero, ¿no? Que fue ejercida en su mayoría por dirigentes sindicales, por delegados de base, por trabajadores y trabajadoras. O sea, el periodo negro y oscuro de la Argentina, que duró 18 años de proscripción del peronismo, tuvo como protagonista al movimiento obrero en la resistencia.
el fruto de esa resistencia hay documentos, ahí están los programas históricos que siempre mencionamos, que es La Falda, Huerta Grande, fue la CGT de los argentinos, en los 90, fue Saúl Ubaldini en los 80 y en la dictadura también, digo, creo que es un compañero al cual no tiene aún el lugar para mí, modo de ver, que debería tener y que representó en el sindicalismo, no solamente por los hechos de público conocimiento, sino por lo que era su práctica cotidiana como secretario general de la CGT. Él tenía una CGT de puertas abiertas, donde recibía y se juntaba con los estudiantes secundarios, hasta con cualquier compañero o compañera que venía de cualquier lugar recóndito de un lugar del país que tenía un problema. Muy parecida a la anécdota que contó el Tano con Néstor. Y me parece que esos son los grandes dirigentes, En los 90, el MTA fue el faro de ese momento. La historia del movimiento obrero está atravesada por defecciones, si se quiere, o por traiciones y por grandes hazañas de las bases, principalmente siempre de las bases, y de dirigencias que son de cuadros intermedios, que tal vez estaban tapados o eran secretarios generales de sus seccionales o sus regionales. Y bueno, siempre aparece esa otra parte que es un faro que hizo que sobreviva el movimiento obrero a lo largo de 70 años, tal cual lo conocemos hoy. O sea, el modelo sindical argentino tiene 70 años en Argentina. Creo que es de las pocas cosas que todavía tiene 70 años. Y en los 90 fue el MTA. Tano, ¿compartís más o menos el...? Sí, por ahí le sumo... para mí Tosco fue un dirigente sindical que, si bien no fue peronista, debería haber sido. Por la transformación que generó en Córdoba, por los debates que generó hacia dentro de la CGT, por cómo elaboraba con las comisiones internas, por cómo él pudo conducir adentro de la cárcel, ¿no? Me parece que hubo definiciones muy gruesas de un tipo que dio su vida por la transformación dentro de lo que era el sindicalismo. Un sindicalismo que además nace en nuestra historia a través del anarquismo. O sea, después el peronismo hace como una construcción del sindicalismo totalmente distinto en base a que vos tenés un líder que empieza a generar derechos producto de que siente el dolor de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y entonces empieza como una nueva etapa del sindicalismo a través del peronismo, y donde te aparecen líderes que son los que decía Van, y que después podés sumarle a Ongaro, y que hoy nosotros tenemos también los estatales a Germán Abdala o a Libertario Ferrari, que fue alguien no muy conocido para el sindicalismo, pero fue uno de los que impulsó que se salga el 17 de octubre, cuando estaban reunidas la CGT debatiendo si se salían el 18. Bueno, hoy existe lo mismo que antes. O sea, hay un sector del movimiento obrero que se expresa solamente en la dirigencia, digamos, porque no se puede meter. Siempre hay que distinguir el triunvirato del Consejo Directivo, de la CGT o la CTA, digamos. Creo que a veces se tiende, y la derecha ha hecho de esto una escuela, para deslegitimar al movimiento obrero, utilizar a un mal dirigente sindical, a un dirigente que ha traicionado a su clase, para meternos a todos en la misma bolsa y de esa manera sacar la fe que tiene que tener un trabajador en su organización sindical, la creencia, la legitimidad, que yo creo que son los grandes valores. O sea, si un sindicato es fuerte, sí es legítimo. Si no, no es fuerte y no va a ser fuerte nunca. Hay como un imaginario de que el sindicalismo es algo que está en un lugar separado del mundo. Mira, el sindicalismo es parte de este mundo en donde pasan cosas. Y nosotros tenemos un sindicalismo donde está Vanessa Siles, donde está Walter Correa, donde está Gringo Michetti, donde está Hugo Yasky, donde está Baradel, Sonia Leso, donde tenés compañeros y compañeras que todos los días ponen el cuero para que sus compañeros salgan adelante. No son tan visibles como Daer, Smith y Acuña, y es posible. Pero te puedo garantizar que en la fábrica, que en judiciales caminan y la gente sale a ver, a abrazarlos, a hablar con ellos, porque son la garantía de la continuidad del laburo. Esto va a seguir existiendo, no es que vamos a poder resolverlo. Y también hay que poder pensar que el sindicalismo no es el sindicalismo del 45.
O sea, hoy hay un sindicalismo que está bancando un proyecto neoliberal y que en los 90 también pasó. Y entonces ese sindicalismo también tiene votantes que eligen esa referencia sindical. Vanessa en algunos momentos decía, el pueblo vota una dirigencia política neoliberal y después reclama un sindicalismo que sea revolucionario. Bueno, algo le está pasando a esa persona que elige por un lado a un Mauricio Macri y después por otro lado le exige a su sindicato que pelee contra Mauricio Macri por lo que Mauricio Macri generó. Bueno, al ciudadano, a la ciudadana hay que hablarle para que se ponga de acuerdo en base a qué hacemos con todo eso. Creo que una de las tareas nuestras es tratar de ser un puente entre lo que es la representación sindical, por la cual te eligen tus compañeros de trabajo, y un proyecto político. Ese puente hay que tenderlo y lo podemos hacer los representantes del movimiento obrero, porque que el trabajador adquiere una conciencia de trabajador al punto tal de que no elija a sus representantes políticos que no lo van a beneficiar, sino que van a hacer todas las políticas en contra del trabajador, como es lo que nos está pasando, es un enorme desafío. Es un enorme desafío. Pero hay que hacerlo. Hay que dar la discusión política en los lugares de trabajo. El Estado es complicado, porque vos tenés, los científicos, a pesar de ser estatales, no se sienten empleados públicos, se sienten científicos. Los médicos, a pesar de trabajar en un hospital público, no se sienten empleados públicos, sino que se sienten médicos. Hay que trabajar mucho sobre la identidad del estatal. Y quizás los medios de comunicación colaboran mucho, porque plantean que el laburante público es parte del gasto social, no es parte de una inversión o de un proyecto de país en donde tu rol es central para que alguien se cure, o para que alguien se eduque, o para que alguien investigue. Y entonces hay que trabajar muchísimo sobre esa identidad y cuesta. Quizás no es tanta la pertenencia que vos vas a encontrar en una fábrica. Vos en una fábrica por ahí tenés la segunda o la tercera generación de un laburante de fábrica y que es un feliz obrero de fábrica. A nosotros nos cuesta mucho trabajar sobre esa referencia. Se había logrado en toda la camada nueva de trabajadores públicos que entraron durante el gobierno del kirchnerismo, porque veían en el Estado esa herramienta de transformación. Nuestros compañeros morían por entrar al Estado y no les importaba ni siquiera la forma de contratación porque querían ir al impenetrable, querían laburar con los pueblos originarios, querían poder estar levantando escuelas, querían armar centros de salud. Bueno, hoy no te pasa eso, ¿no? Hoy para ayudar al Estado hay gente que piensa que es a través de la ONG, claro, que es lo que había podido transformar el kirchnerismo. Había puesto al Estado en un lugar tan importante, de tanto volumen de intervención, que vos querés estar ahí para laburar, y era un orgullo estar en el Estado, ¿no? Era un orgullo llegar a territorio, empezar a laburar sobre los problemas de adicción, bajar con toda la estructura, empezar a armar programas preventivos. Bueno, hoy eso está vacío. En el caso de Citrajus, ¿cómo se encuentra el trabajo? Muy similar con lo que dijo el Tano, porque suele pasar donde hay muchos profesionales, o sea, las profesiones liberales, que encima se llaman profesiones liberales, abogados, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, bueno, nos pasan en Poder Judicial también. Pero es una tarea que nos damos, la de afianzar la identidad y la pertenencia a la organización sindical, las dos cosas. Porque tampoco sirve solamente considerarse trabajador y no darse cuenta que solamente organizándote como trabajador vas a solucionar los problemas, digamos. Y creo que sí, es una tarea que hay que darse. Y hoy, vos lo dijiste, el trabajo no es el mismo que hace 50 años atrás, no es el mismo que hace 20 años atrás tampoco, pero la enorme fragmentación laboral que hay, que nos dificulta muchas veces hablar de una sola clase trabajadora, digamos, las diferencias salariales, las diferencias en la materia de convenios colectivos, el enorme porcentaje de trabajo no registrado que hay en la Argentina y que hay en el mundo. O sea, hay países del mundo donde hay un 80% de trabajo no registrado. ¿Qué te queda si llegamos a esos niveles, no? Yo creo que no es una tendencia natural igual. Sí. No comparto que sea el devenir que va a excluir al trabajador, porque lo prueba la historia. En el año 2001 había 60.000 obreros metalúrgicos y en el año 2015 terminamos con 250.000. Entonces no hay un devenir natural de excluir al trabajador, sino lo que hace falta es la intervención del Estado y de la organización, de las dos cosas. ¿Y de las organizaciones cómo se problematizan eso? ¿Cómo intentan llegar a ese trabajador
que muchas veces es... Es algo que nos está pasando a nosotros, en realidad. Yo no sé si a los tipos que hace 40 años que están en el sindicato les importa. Yo me encontré con compañeros por ahí de la UON que te contaban durante el periodo anterior de gobierno la diferencia entre un obrero y un capataz no era el modelo del auto, sino donde lo estacionaba. Ahí es donde vos te dabas cuenta. Y sin embargo el sindicato no pudo intervenir para que ese obrero pueda votar en consecuencia a cómo había conseguido tener el mismo modelo de vehículo, o sea, el mismo vehículo. Hoy el obrero está yendo en bicicleta porque no le da ni siquiera para pagar el bondi, porque la nafta ya no, es parte de lo que no se puede superar. Sin embargo, todavía no logramos perforar a que ese laburante pueda entender que hay que reconstruir un proyecto político que había generado que puedan producir. Hoy quizás hasta están produciendo menos, o no están produciendo, o hay un acuerdo de que se van suspendiendo o van rotando en la fábrica. Eso no está generando tampoco el grado de conciencia. Los sindicatos no están trabajando sobre ese eje. Sí, este sindicalismo del que nosotros hablamos lo laburamos permanentemente, pero no es una prioridad. Y para nosotros eso es problemático. Que la CGT no pueda convocar un confederal es parte de lo que no se quiere discutir, que vos tenés que empezar a discutir un modelo de país, ¿no?